Sí. ¿Cómo te fue? Más o menos. Igual yo ya fui. Vamos Igual a yo hacer ya la estoy reunión escrito. del día. ¿Ya se reviste? El tema que me corresponde hacer es la parte de anamnesis y el examen físico general de lo que se requiere al tracto urinario. Entonces, voy a conversar con ustedes los síntomas y signos de todo el sistema urinario, genitourinario en sí, para que después cuando tengan las demás clases que van a tener síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, litiasis, nefropatías de todo tipo, entonces podamos entender mucho mejor el asunto. Acá hay una persona que aparentemente tiene fascitis, ¿no? Y habría que diferenciar el problema valorado de edema de origen, comenzando de arriba, ¿no? De origen cardíaco, de tipo hepático, de tipo renal, de tipo de malnutrición y finalmente de tipo con una sola articulación en la que se produce el edema, ¿no? De tipo linfático. Es decir, todos los edemas que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. En este caso, hay que valorar el edema de origen renal. Pues bien, en los problemas que existen de tipo renal, las fases abotagadas son un hecho importante que tenemos que tener en cuenta. Las fases abotagadas. La palidez terrosa. El paciente tiene una palidez que ustedes seguro conocen, casi todos los tipos de palidez, sobre todo por pérdida de sangre, ¿no? Pero en este caso el problema va más allá. El riñón tiene que formar eritropoyetina como un elemento dentro de la función del riñón, ¿no? De secreción, y por diferentes motivos de esa función de secreción está disminuida o abolida, entonces tenemos que no existe el elemento precursor para el hematocrito y tenemos que estar ante una anemia de tipo renal. La eritropoyetina, un elemento básico que se pierde y tiene una característica especial. El edema, desde el punto de vista renal, nefrológico, es un edema generalizado que no cambia con la posición y no cambia con el horario. En cambio, el cardíaco, ya ustedes saben, es un edema que se va localizando paulatinamente, ¿no? Y que sencillamente durante el día se edematiza y durante la noche desaparece, pero se acompaña al mismo tiempo de disturbia, que aumenta la poscarga y por lo tanto hay una filtración mejor del riñón. En este caso de edema renal no existe eso. El edema es continuo, constante. La afiliación hay que tener en cuenta que el mismo problema de signología puede ser diferentes síndromes de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la procedencia y de acuerdo a la ocupación. Eso ya en líneas generales son lo que se maneja en referencia a la afiliación. ¿Qué elementos nos pueden llevar a pensar en que un problema es de origen urogenital? La fiebre y el edema en relación a un problema de infección. El dolor lumbar, que cuando duele es porque ha comprometido totalmente la nefrona. Ojo, cuando alguien dice me duele la cintura, me duelen los riñones, y está caminando y no hay una sintomatología asociada, normalmente eso no es riñón. El riñón, para que duela, tiene que aumentar de volumen, porque recuerden ustedes que la cápsula renal es la que está sensibilizada. Entonces, si yo aumento de volumen el riñón, por estosis, por un hipernefroma, por
un absceso, pero que haya distensión de la cápsula renal, ahí hay dolor. Si no, el paciente puede estar en insuficiencia renal severa, puede tener problemas graves en el riñón, una insuficiencia final, el riñón no duele, porque el riñón no tiene sensibilidad propia. Es por distensión de la cápsula renal que el riñón duele. Por lo tanto, ese hecho de que mucha gente, cuando hay dolor lumbar, se achacan al riñón, eso no es cierto. El riñón, para que duela, tiene que ser una cosa grave, que compromete el estado general, y la historia clínica, la anamnesis es otra. En relación a las alteraciones de la visión, el vocabulario médico va incrementándose y va aumentando en el hecho de que ustedes comienzan a utilizar palabras que tienen un significado importantísimo desde el punto de vista semiológico. La disuria, la polaquiuria, la poliuria, la nicturia, la anuria, el tenesmo vesical. Todas estas manifestaciones, en general, hay que conocer los términos, porque cada una de ellas puede segmentar síndromes diferentes. Si hablamos del punto de vista urinario, que más adelante lo van a revisar, algunos de ellos nos habla del urinario bajo y otros de ellos nos habla del urinario alto. La disuria es un dolor al momento de orinar. Durante el proceso de orinar, y hay dolor en la parte genital urinaria, a eso le llamamos disuria. La polaquiuria es el aumento de la frecuencia urinaria con escaso volumen de excreción. La poliuria es el aumento del volumen urinario en 24 horas. Más o menos orinamos nosotros promedio entre 1000 y 1800 centímetros cúbicos. Encontramos otros autores que les dicen de 1200 a 1600, pero promedio son de 1000 a 1800 centímetros cúbicos que debemos orinar en 24 horas. No estoy hablando de frecuencia urinaria. En este caso, la poliuria se refiere a un volumen de 24 horas por encima de 2000 centímetros cúbicos. La poliuria es un elemento de abundante orina, ejemplo, es parte de la diabetes. Bien de la diabetes insípida o de la diabetes mellitus. En ambos casos, cada uno tiene su criterio orgánico para que se produzca la poliuria. La nicturia, la nicturia es el aumento o la inversión del ritmo urinario. Más orino en la noche que en el día. A eso se llama nicturia. Un paciente que se levanta una vez en la noche, se acuesta a 10 de la noche y se levanta una vez durante la noche hasta las 6 de la mañana, eso no es nicturia. La nicturia es el que orine menos frecuente en el día y aumente la frecuencia en la noche. Nicturia. Por decirles, un paciente con insuficiencia cardíaca, por el mismo hecho de izquierda, por el mismo hecho de mejorar la contracción ventricular, ¿no? Aumenta el volumen arterial, mejora la filtración urinaria, ¿no? Y orina en la noche, pierde los edemas cardiovasculares. La nicturia está en relación a muchas causas, una de ellas es el problema. Anuria va por debajo de 200 centímetros cúbicos. Anuria es sin orina, pero no estamos refiriéndonos a que el caño esté cerrado totalmente, sino a un volumen urinario, un vaso de cerveza en 24 horas. Eso es anuria. 500 centímetros cúbicos es oliguria. Pero cuando hablamos de anuria estamos hablando de menos de 200 centímetros promedio en 24 horas. Un vaso de cerveza no es nada. Entonces eso es anuria. Respecto a la orina hay que valorar el aspecto, límpido o turbio, color, el color es sui generis, ámbar, amarillo ámbar, pero es sui generis, no hay otro elemento que se parezca al color básico de la orina, el volumen que ya hemos conversado, el chorro de la orina. Es un elemento. La fiebre, que es un síndrome general, un síndrome que ya hemos conversado anteriormente, puede acompañar a los problemas urinarios.
Cuando acompaña a los problemas urinarios, estamos hablando que el problema urinario está por encima de la vejiga, porque hay sepsis, porque hay problemas de bacteriuria severa a nivel orgánico. ¿Por qué? Porque los problemas urinarios localizados no producen fiebre. Siempre que hay fiebre en un problema urinario es porque hay un compromiso sistémico. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos puede acompañarte de fiebre? Una pielonefritis. O sea, por encima de la vejiga hay infección de ese tipo. La tuberculosis renal puede acompañarte de fiebre inexplicables, persistentes y que no se diagnostican. ¿Por qué? Porque diagnosticar tuberculosis renal es un hecho muy importante, o bien del tipo biópsico, que no se hace casi nunca, o del tipo cultivo de orina, no de 24 horas, no de 48 horas, sino cultivo de un mes. El médico tiene que pedir un cultivo, si sospecha de tuberculosis renal, tiene que pedir un cultivo de larga estancia. Eso lo tiene que pedir el clínico, el nefrólogo, ¿no? Para buscar tuberculosis renal. El edema, ya lo hemos conversado inicialmente, ¿no? El edema se va a las zonas, básicamente, adiposas, a los elementos, básicamente, que tengan elasticidad, que tengan elastina, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos edema? Tenemos en los párpados, generalmente, y en la zona final de los pies, ¿no? De los pies. Y como decía inicialmente, no disminuye con el decúbito. Es tibio, no es caliente. Discretamente doloroso, sí. No es duro. Ya hablamos de la patología renal en lo que refiere a la lumbalgia. Dolor renal y dolor ureteral. Una cosa es el dolor del riñón, que ya hemos conversado, aumento de volumen de la cápsula renal, y el otro es el dolor ureteral, o sea, el cólico, que se debe sobre todo a la caída de piedritas de cálculo que nacen en la pelvis renal y que migran a través de ella, a través del uréter, hasta llegar a la vejiga. Ese dolor es muy interesante porque es dolor tipo cólico, intenso, lacerante, que lleva al paciente en una posición antálgica y que sencillamente nos refiere al paciente sangrado o no, hematuria o no. ¿Por qué? Porque la piedrita que cae, que puede ser de varios tipos, ¿no? Puede ser cálcico o puede ser de fósforo, migra y daña la luz del uréter. Por lo tanto, ahí hay sensibilidad intensa y el dolor es tipo cólico. Tipo cólico. Recuerden ustedes, en el aparato digestivo, ¿no? El dolor retortijón, que es, ¿no? Luz grande, los intestinos, dolor cólico, luz pequeña, vías biliares, apéndice, ¿no? Trompa de falopio en la mujer, y en este caso, ¿no? Uretex y uretra. Entonces, eso es un hecho importante. El dolor vesical es un dolor también como que es contractura muscular. La vejiga es músculo, es una vasija muscular. Entonces, esta se puede contraer, puede estimularse el dolor y producir intenso. En este caso, es de tipo espasmódico. Y puede o no comprometer a la uretra. El dolor vesical siempre es suprapúbico. Puede ser por retención urinaria, puede ser por proceso infeccioso o por la llegada de litiasis o cálculo
renoureterales. Uno es ureteral, que hemos conversado hasta ahorita, y el otro es uretral. Ureteral indica riñón con la vejiga. 2. Uretral es la vejiga, después de la vejiga la uretra anterior y posterior, ¿no?, que termina generalmente en el meato urinario. También hay dolor intenso y generalmente está en relación, ¿no?, a la orina. Puede haber dolor en relación en el varón en este caso a la erección. Puede haber dolor a la erección, pero a una erección permanente. Lo que les decía la disuria, aquí he puesto para no olvidarme, la disuria puede ser durante todo el trabajo de orinar, puede ser solamente al inicio o puede ser al final. Eso nos indicará elementos de juicio para poder hacer un diagnóstico anatómico del problema de dolor uretral. Solamente para recordarles a ustedes, ¿no?, la vía genitourinaria, ¿no?, de acuerdo a la anatomía que ya conocen. Infección urinaria van a llevar posteriormente solamente para decirles que hay disuria, polaquiuria, urgencia misional, tenemos vesical y dolor suprapúbico. Urinaria alta, la fiebre fundamentalmente, el dolor lumbar si esté comprometido, compromiso de los riñones, náuseas y vómitos que son generalmente de tipo trastorno ácido básico que está en relación a la excreción de riñón. Hay que recordar que el riñón tiene funciones. La básica es filtración, la segunda es reabsorción, la tercera es secreción y la cuarta es excreción. Entonces, en relación a estos elementos de la función del riñón puede haber manifestaciones. En este caso, las náuseas y los vómitos están en relación a la reabsorción y la excreción. La orina maloliente y turbia, que ya deja de ser subgénero, está en relación a problemas de contaminación, de infecciones y procesos mayores. Manifestaciones de la insuficiencia renal crónica que después la van a revisar, porque lo que estoy colocando acá son síntomas que van a describirse en todo el proceso de enfermedades genitourinarias. Náusea, vómitos, anorexia, adelgazamiento, prurito, debilidad, astenia, letargia, confusión, anemia, la palidez, ¿no?, insomnio. Creo que todos estos síntomas son signos de tipo urémico, ¿no? Lo conocen. Acá no hay nada que definir. El crecimiento prostático, que también lo vamos a revisar en otra reunión. Disuria, polaquiuria, tenesmo vertical, disminución de la fuerza y tamaño del chorro, goteo al final de la admisión, retención urinaria, urgencia visional, incontinencia urinaria, bifurcación del chorro. ¿Qué no pueden conocer acá ustedes? Urgencia visional. La urgencia visional está en relación al hecho de que tengo que orinar sí o sí. La urgencia visional está en relación a que tengo que orinar sí o sí. No hay momento de manejar el músculo detrusor y evitar orinar. Es un problema generalmente de tipo proximal. Bifurcación del chorro, no lo conocen, creo que no hay. La litiasis renouretral, que la vamos a revisar después. Abdomen súbito, tipo cólico muy intenso, se puede acompañar de tiempo vesical, disuria, hemos hablado. ¿Qué más fiebre ya conocen? El dolor de tipo renal no tiene posición antártica para diferenciar de otro tipo de dolores. En antecedentes personales,
¿Qué debemos tener en cuenta que haya sucedido en nuestros pacientes para pensar en que el problema que trae en este momento tuviera relación con otros problemas anteriores? Infecciones urinarias, más frecuente en la mujer que en el varón. Cálculos recurrentes de las vías urinarias, el paciente refiere que es un portador de dolor por origen de migración de cálculos, que haya tenido una cirugía renal por cáncer, una neoplasia renal, ¿no? Solamente está con un solo riñón, no renal. Detección previa de proteinuria o hematuria, que el paciente diga: yo, doctor, ya tengo diagnóstico de hematuria o de proteinuria, nefrítico, que sea portador de diabetes mellitus, que sea portador de gota o hipertensión, que todos ellos tienen componentes. La diabetes mellitus, la gota, la hipertensión arterial, siempre terminan atacando la función renal. Siempre el riñón, en lo que se refiere a filtración, siempre se compromete. Enfermedades del colágeno, todas las enfermedades de colágeno, comenzando con el lupus eritematoso sistémico y siguiendo con todas las otras, de una u otra forma afectan el parénquima renal. Entonces es importante preguntar por problemas de este tipo de colágeno. Es importante preguntar por biopsia renal. La biopsia renal generalmente está en relación al síndrome nefrótico. Los síndromes nefróticos que van a revisar posteriormente siempre se confirman su diagnóstico con una biopsia renal. ¿Para qué? Para buscar el estadiaje del celular, ¿no es cierto? De células a cambios mínimos, ¿no? Y seguimos hasta todos los cambios que puede haber. Entonces, preguntar en un paciente que tiene problemas de origen renal estos antecedentes personales. Exposición a drogas, eso ya está en antecedentes de hábitos nocivos, ¿no? Eso no hay problema. Preguntar por el consumo de AINES, ¿no? Por diferentes motivos. Endocrinológicamente, muchas veces hay enfermedades que semejan elementos que pudieran terminar en insuficiencia renal crónica. Los aminoglucósidos son netamente nefrotóxicos, por lo tanto hay que preguntar si en algún momento de la historia del paciente o la paciente ha tomado estos medicamentos por infecciones urinarias. La quimioterapia como la ciclofosfamida en relación a problemas de colágeno, preguntar por ellos. El abuso de psicofármacos, la ansiedad y todos los problemas de neurosis y de psicosis utilizan psicofármacos, y los psicofármacos de una u otra forma crean un compromiso renal. Metales pesados, ¿no? Plomo, oro, cadmio, pueden tener problemas de tipo intoxicación por absorción. Personas que viven en centros mineros y que vienen con problemas renales. En los antecedentes familiares existe predisposición. No es hereditario ni es genético. Hay predisposición de gente de grupos familiares a hacer enfermedades renales. Por lo tanto, si un paciente viene con sintomatología urinaria, hay que preguntar por cada una de estas posibilidades de enfermedad. Policitosis renal, diabetes, hipertensión, litiasis, cáncer de próstata en varones, con las genopatías en hombres y mujeres, fundamentalmente en mujeres. La incontinencia urinaria, que durante los grupos etarios, desde niños hasta adultos, es preferentemente en la mujer, esto aparece en el varón después de los 50 años. Entonces, en ese sentido, si hay problema de incontinencia urinaria, hay que preguntar si es de esfuerzo, si es permanente, si es convencional, son en chorro de dos porciones. La de esfuerzo generalmente en la mujer. La mujer que sufre de prolapso vesical, generalmente por haber tenido más de 2 hijos, ¿no?
es la persona que pierde orina insensiblemente, o que cuando se ríe o cuando tose pierde orina, mujer. Se maneja el prolapso vesical, que es el piso de la vejiga caída por el útero que aplasta, se mejora eso y ese problema desaparece físicamente. La incontinencia urinaria permanente, gran problema que generalmente tiene que manejarse quirúrgicamente. La incontinencia urinaria postmiccional generalmente está en relación al varón. El varón después de los 50 llega a los 60. Cada vez que va avanzando la edad es más frecuente el hecho de la incontinencia urinaria postmiccional. El shock de 2 porciones en relación a un problema inflamatorio de la uretra. Cuando hablamos de orina, independientemente de cualquier problema, la hematuria es un hecho muy importante que debe valorarse para definir qué nivel del sistema urinario está produciendo sangrado de tipo genitourinario. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de hematuria, hay que preguntar origen, fecha de aparición, forma que se ha evolucionado, factores que lo desencadenan, magnitud de la hematuria, si se acompaña o no de coágulos. En la hematuria hay que preguntar esos hechos. Al examen en consultorio generalmente hay la técnica de los 3 vasos: hacer orinar al paciente la parte inicial de la orina en un primer vaso, la parte intermedia en el segundo vaso y la parte final de la orina en el tercer vaso. Eso nos va a ayudar a predecir qué nivel del tracto urinario está teniendo el problema. La piuria generalmente es un problema que podemos preguntar al paciente desde el punto de vista macroscópico. Turbidez de la orina, no por problemas de piuria, generalmente asociado a enfermedades de transmisión sexual. En lo que se refiere ya al examen físico del paciente, desde el punto de vista genitourinario, las fases que hemos conversado inicialmente, ¿no?, de edema facial de tipo laxo, que es las zonas laxas, que es la zona palpebral, ¿no?, es la que aparece el problema, los tegumentos donde hay tejido laxo, y el hecho que por el edema generalizado, por el anasarca en el que puede estar un paciente, tenga movimientos lentos. El examen físico en ese sentido, buscando edema, buscando palidez. En la inspección van a revisar ustedes en el examen físico, ¿no?, posición sentada del paciente, comparar las fosas lumbares, viendo al paciente de la región posterior para ver la zona de la cadera, si hay o no hay diferenciación asimétrica de ambas. A la palpación, ¿qué vamos a palpar desde el punto de vista genitourinario? Generalmente vamos a palpar los puntos renoureterales. Vamos a palpar, vamos a tratar de hacer el peloteo renal. Y vamos a tratar de valorar el abdomen desde los pies del paciente para ver si hay asimetría abdominal, buscando una tumoración que pudiera ser de origen renal. Todo eso que les menciono lo van a hacer en la práctica. La palpación bimanual de Guyon es para hacer lo que se denomina, ¿no?, el peloteo renal. Lógicamente, si el paciente tiene aumentado de volumen del riñón, un paciente de 70 kilos, de 1,65 m de peso, podemos palpar el riñón por la región anterior. Eso significa colocar al paciente en decúbito dorsal con flexión de las piernas, colocar
la mano izquierda debajo de la zona lumbar pélvica y palpar tal como hacemos para palpar el hígado, pero en este caso colocando una presión exagerada de peloteo para ver si hay o no hay rebote renal. Eso lo van a hacer con el electracto. Complementando el primero, ¿no? La misma que estamos haciendo, ¿no? La de Guillón, igualito, posición básica de la mano izquierda como punto de apoyo y lo que estamos diciendo. Eso no lo voy a hacer en un paciente con ascitis, eso no lo voy a hacer con un paciente con sobrepeso porque no voy a lograr manejar eso. Generalmente está en relación a pacientes que tienen problemas neoplásicos y pensamos que tienen problemas de riñón, ¿no? Aumentado. Los puntos renoureterales. Rápidamente. El ombligo, el pubis. Ombligo, pubis. El riñón, el recto peritoneal. Los uréteres comienzan a ascender hacia la región anterior y a la altura del ombligo, en el borde externo de los rectos musculares del abdomen, derecha e izquierda, altura del ombligo, se produce la primera curvatura fisiológica del uréter. Ese es el punto renoureteral superior. Punto renoureteral superior. Borde externo de los rectos a la altura del ombligo. Tenemos como otro punto de referencia el pubis. A mitad de camino entre el ombligo y el pubis, el uréter nuevamente se hace posterior, baja. Esa es la segunda curvatura fisiológica del uréter. Ese es el punto renoureteral medio, PRM, punto renoureteral medio. Y cuando la vejiga está ahí abajo, ingresan los uréteres por detrás, ya los uréteres ya entraron por detrás, anatomía, ahí al ingreso de los uréteres por detrás de la vejiga es el punto renoureteral inferior. El punto renoureteral inferior. Lo que vamos a hacer en exámenes a nuestros pacientes por la región anterior, por el abdomen, van a ser los dos puntos iniciales, superior y medio. Superior y medio. Normalmente, bueno, y por tacto rectal, el inferior. Normalmente la presión, la digitación sobre el abdomen en estos puntos renoureterales no duele, normalmente no duele. Duele cuando en esa curvatura hay un proceso inflamatorio. Entonces el punto renoureteral superior derecho o izquierdo, punto renoureteral medio derecho o izquierdo pueden ser positivos. Y se dice positivo en cruces, leve, moderada e intensa. ¿Y por qué duele? Duele sencillamente porque al hacer una curvatura, una luz más, un calibre menor, entonces la orina tiene mayor contacto con el elemento epitelial de esa zona y por lo tanto inflama y por lo tanto duele. Infección urinaria. Un calculito que está bajando por uréter en esa curvatura se bloquea y por lo tanto raspa la zona y duele. Entonces los puntos renoureterales medios y superiores nos están hablando de procesos inflamatorios del tracto superior de la vía urinaria. Puntos renoureterales. Y con el tracto rectal puede hacerse la zona de ingreso a la vejiga, el inferior. Y eso lo van a hacer a cada rato durante su vida de médico. Entonces el conocimiento de estos elementos es importante. Ya les he dejado ahí
Ya les expliqué. Posteriores. Puño percusión lumbar. Puño percusión lumbar. Esta es la columna vertebral, esta es la 12ª costilla. Se me hace un ángulo, ¿no es cierto? El ángulo costo lumbar. Yo golpeo esta zona, derecha o izquierda, en estos ángulos costolumbares. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar al golpear, puño percusión lumbar, voy a buscar la vibración del riñón conjuntamente con la pelvis renal. El riñón no duele, ya quedamos. Lo que va a doler en este caso va a ser la vibración de la pelvis renal. ¿Cuándo? Cuando hay procesos infecciosos, cuando hay procesos inflamatorios, cuando hay cálculos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué realizo la puño percusión lumbar? Que lo van a hacer con sus profesores, casualmente para hacer vibrar la pelvis renal y el uréter inicial. Yo no golpeo el riñón para que le duele el riñón, sino la pelvis renal y el uréter inicial. Puño percusión lumbar. Vertebral, portovertebral lumbar y costo muscular. Ahí están los riñones. Dolor renal y ureteral, ya que lo hemos conversado. El dolor renal cuando aumenta de tamaño el riñón, tiene la cápsula renal, y el dolor ureteral cuando migra desde la región posterior lumbar hacia la región de los flancos, baja a la zona mesogástrica y termina en la zona hipogástrica y finalmente termina en la uretra finalmente. Muchas veces ese dolor, ¿no? Generalmente por cálculo, de atrás hacia adelante. Y eso es anamnesis. Ahí está la percusión que lo van a hacer con mis profesores. Yo generalmente le doy sin bimanual. Es cuestión de manejar el golpe seco sin hacer doler al paciente, lógicamente. Si no, se puede dar en forma bimanual, que amortigua el dolor fuerte que pudiéramos, el golpe fuerte que pudiéramos nosotros hacer. Ya les he dicho que tiene que haber una distensión de la cápsula renal para que el dolor sea propiamente de riñón. Si no, el dolor es de tipo cálicis ureteral y uréter inicial. Ahí lo tienen. Igualmente. Auscultación. En la auscultación lo que voy a hacer es valorar lógicamente posibles soplos, ¿no? De tipo arterial. De tipo arterial. Y divido, punto de referencia, apéndice sifoide, ombligo. Divido generalmente en dos, en qué instante en ese punto puedo auscultar. ¿Qué voy a auscultar? El soplo aórtico, ¿no? Que me está hablando de qué, de una aneurisma aórtica, justamente en la cobertura de las arterias renales, que nacen las arterias renales. Generalmente los soplos de cualquier elemento arterial siempre es en las bifurcaciones. Recuerden que las bifurcaciones, como toda red, las bifurcaciones, donde nacen las bifurcaciones, están débiles. Esa es la zona donde se produce casualmente, ¿no?, la imaginación, el aneurisma arterial. Les dejo la descripción de lo mismo. Generalmente el médico internista, como les habla, y los urólogos manejamos todo lo que se refiere
al lecho genitourinario del varón. Pero en la mujer ya se divide entre el urólogo y el ginecólogo. El urólogo sigue manejando todo lo que es la parte urinaria, pero la parte de los genitales ya lo valora el ginecólogo. Un especialista que ingresa más profundamente en los elementos ginecológicos. Pero vale la pena decirles a ustedes, recordarles más que todo, porque es anatomía, ¿no?, qué elementos se pueden valorar desde el punto de vista ginecológico, ¿no? Desde el punto de vista externo, ¿no?, el monte de Venus, los labios mayores y menores, el meato ureteral, clítoris, el recto vaginal y perineo. Esto lo hace el urólogo o lo hace el médico internista. Cuando hablamos de la parte de exploración interna ginecológica, generalmente se lo dejamos al ginecólogo. Vagina, cuello uterino séptico, útero, ovarios, músculos pélvicos, a través del tracto recto vaginal. El monte de Venus está en relación al acumulamiento de grasa que existe sobre el hueso púbico, ¿no? Está cubierto por un vello especialmente establecido del tipo ginecoide, o sea, del tipo romboidal, del tipo triangular, ¿no?, que permite normalmente el acto sexual y que este acto sexual no sea traumático. Diosito lindo para algo, dio los genitales desde el punto de vista anatómico, todos tienen su función, ¿no? Entonces, el hecho del rasurado, el hecho de la moda, qué sé yo, trae problemas traumáticos. Eso lo vemos desde ese punto de vista. Vemos, ¿no?, el capsulón del clítoris para ver problemas urinarios. Vemos los labios mayores y los labios menores para ver posibles procesos infecciosos a nivel de ellos, ¿no? Vemos el INE para ver problemas de violación o de elementos traumáticos. Vemos el periné, en este caso la zona entre la vagina y el ano, porque en este periné, que es tan corto, el hecho está que la distancia mínima que tiene conlleva a infecciones del tracto urinario por vía ascendente, ¿no? Eso no lo sé, lo que debemos revisar. En la mujer, la posición de litotomía, para poder hacer el examen respectivo. La glándula de Bertolino, que están a nivel superior, a nivel de los labios menores, tiene su introito, tiene su punto de salida justamente a nivel de ellos. Y por diferentes problemas de tipo infeccioso, in situ, hasta problemas de relaciones sexuales anómanas, pueden crear un problema de bartolinitis. Y la bartolinitis es una emergencia que llega al hospital y que lo único que tiene que hacer el médico es hacer un corte, un puntito con bisturí y evacuar toda la pus que puede haber ahí, y el dolor intenso con la que viene la mujer desaparece como por arte de magia. Eso lo hace cualquiera de los médicos generales. No necesita ser ginecólogo, pero tiene que conocer esos hechos, ¿cierto? De saber palpar, ¿no?, entre el pulgar y el dedo índice la zona de esta glándula de Bertolino, que es el elemento de lubricación sexual. Existe la glándula, el doloroso de esto sobre todo, ¿no?, que produce este elemento. El tacto vaginal lo hace el ginecólogo o el médico capacitado para valorar los genitales internos de la mujer. Pero lo que no deja de hacer el médico, cualquiera sea internista, urólogo o ginecólogo, es
el tacto rectal. El tacto rectal nos da información de alta especificidad. Ya en digestivo ya hay grupos en los que les hemos hecho hacer el tacto rectal, ¿no? En este caso el tacto rectal es con relación a valorar la parte ginecológica. En la parte digestiva es para valorar fundamentalmente, ¿no?, lo que se refiere al ano, el recto y la parte final del problema peritoneal. Entonces, la palpación bimanual existe. Posiciones del útero, anteflexión y retroflexión. Fundamentalmente eso lo van a revisar ustedes en ginecología. Cómo se hace sistemáticamente el examen. Acá está colocado lo que buscamos en cada uno de estos exámenes que estoy hablando. Tenemos que saber de memoria lo que queremos buscar, lo que queremos encontrar. En los genitales masculinos, ¿no?, tenemos, comenzando ya de afuera hacia adentro, ¿no?, el testículo, el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, ¿no?, el fondo conductor eyaculatorio, la uretra. En forma interna tenemos la próstata y tenemos las glándulas vulvouretrales. Esto, desde el punto de vista urológico, se maneja en forma conjunta, toda vez que los procesos genitourinarios en el varón son más complejos en el sentido que pueden caminar en forma conjunta. Igualmente, ¿no?, valorar en forma externa el pene en el varón para valorar problemas de infección por transmisión sexual, generalmente. Verrugas venéreas, genital, chango ciclítico, ¿no?, y desde el punto de vista del elemento de neoplasia que existe cáncer al pene. No es poco frecuente, existe. El prepucio es un elemento en el varón que sencillamente puede crear grandes problemas, desde problemas de anomalía en la relación sexual hasta un hedor inadecuado de la zona genital, ¿no?, y posteriormente tener el esmegma, que es un elemento cancerígeno que es uno de los elementos que produce el cáncer de cuello en la mujer. Desde el punto de vista religioso, los judíos hacen la circuncisión de este elemento del prepucio, y el varón, desde muy pequeño, el varón judío tiene el glande libre. Esto ha demostrado que el cáncer de cuello uterino en la mujer judía es cero. No existe cáncer de cuello uterino en la mujer judía, ¿no? Y eso se ha reportado, y finalmente, actualmente en el mundo occidental, actualmente ya es una obligación en los centros hospitalarios, a la hora que nace el pequeño, ¿no?, el varón, necesite o no, le hacen la circuncisión. Sin anestesia, sin nada, con una campanita, ¡pac!, colocan ahí el bisturí, le dan vuelta y sale. No necesitan ni siquiera anestesia. Y eso, para la vida social, finalmente le va a servir. Muy bien. Tiene usted qué es lo que van a revisar en el prepucio, qué se va a revisar en el glande. En el glande, además de valorar el propio meato urinario, que normalmente es central y puede estar bajo, que es la hipospadia, ¿no?, puede estar acompañado de úlceras, cicatrices, nódulos, inflamación, todo lo cual conlleva a procesos de enfermedad. Varicocele, que es el dolor intenso que presenta el varón en los genitales externos, y que está en relación a una varicis, a una presencia de una varicis, ¿no?, casi como lo tenemos en las piernas, en la zona, y que le produce dolor intenso, quirúrgico
con esa vena, el varicocele. La palpación del testículo, el epidídimo, el cordón espermático es muy importante. Con sus profesores, con sus guantes no necesariamente estériles, van a poder ustedes manejar el elemento testicular, manejar la zona del epidídimo, donde van a encontrar muchas veces tumoraciones que estén en relación a tuberculosis genital. La tuberculosis genital generalmente se acumula a nivel del epidídimo, ¿no? Y el degradé normal que existe se convierte en una tumoración y dolorosa, lógicamente. Hay varias técnicas para examinar el testículo. Acá estamos colocando de una forma en la que se valora la consistencia del testículo, el polo superior y el polo inferior, la distancia que existe, el tamaño que existe, que se debe valorar derecho e izquierdo, ¿no? Que se tiene que valorar desde el punto de vista también de si existe o no existe líquido en la bolsa escrotal. El edema escrotal es muy interesante valorarlo. Se coloca una lamparita pegada contra la pared del testículo y si esta alumbra como si fuera un sombrero de luz, eso es líquido, es agua. Si no alumbra nada, es tumor. Entonces, es interesante hacerlo en pacientes en la que encontramos una tumoración testicular. Los síntomas de los testículos varían. El diagnóstico desde un cáncer testicular, ¿no?, hasta hechos de que el problema sea solamente un problema inflamatorio de tipo localizado. Varía desde que uno de los testículos esté más bajo que el otro en relación casualmente al varicocele. Varía desde que exista o no exista dolor en los mismos desde el punto de vista del testículo o de la bolsa escrotal. Todo lo que el médico tiene que hacer es diagnóstico diferencial de sintomatología, porque después ya busca el diagnóstico de enfermedad. La orquitis es un proceso infeccioso, doloroso del testículo, el término orquitis. Puede haber dolor, puede haber sangre en el semen, puede haber secreción en el pene, puede acompañarse de fiebre cuando esto se hace sistémico. Siempre recuerden que cuando el problema es sistémico ya hay fiebre, cuando el problema es totalmente localizado no hay fiebre, ¿no? El dolor inguinal debido al recorrido del cordón espermático que produce inflamación y que puede producir dolor en la zona inguinal, ya no en el testículo, sino en la zona inguinal, ¿no? Dolor al orinar, que ya sabemos que es la disturia, el proceso inflamatorio del escroto y fundamentalmente, ¿no?, el área inguinal, la zona inguinal puede estar cambiada en su consistencia, en su color y puede estar asociada a problemas de infección. En la palpación nos sirve para registrar el tamaño, la forma, la consistencia, la sensibilidad. Eso se describe en la historia clínica, ¿no? Nuevamente, valorar el testículo, valorar el epidídimo, valorar el conducto deferente. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. En el examen físico externo. Y por supuesto, podemos valorar, ¿no?, las hernias inguinales que acompañan muchas veces a estos problemas testiculares. Lo que les decía, el epidídimo puede estar doloroso, puede estar cambiado en su tamaño, en su consistencia, y en la mayoría de casos está en relación a tuberculosis, como les decía inicialmente, puede estar asociado a un problema de infección bacteriana diferente o puede estar asociada a un problema de traumatismo o contracción testicular. Les estoy dejando algunas técnicas
revisar ustedes, profesores, si es que tenemos la suerte de tener un paciente de ese tipo. Las técnicas para realizar el testículo se hacen con el paciente, ¿no? Y de todas maneras se deja con ustedes la parte de la letra. La enfermedad de Peyronie, que se lee fácilmente, ¿no? Es un problema que está en relación a la fibrosis de la banda fibrosa de la Virginia, ¿no? Y que compromete los cuerpos cavernosos del pene, y por lo tanto hay una desviación del pene erecto. Puede crear problemas en la actividad sexual fundamentalmente y tiene que ser manejado quirúrgicamente. Hidrocele, que ya lo conversamos, el líquido no dentro del testículo, sino de la bolsa escrotal, el edema escrotal que estábamos mencionando, el escroto, su valoración desde el punto de vista externo, el conducto inguinal, que también le referí, que se maneja conjuntamente con el cordón espermático para valorar si hay hernia o no hay hernia del conducto inguinal. Así como en la mujer tenemos las glándulas del autolino, tenemos las glándulas de Cooper que están al costado de la uretra y del clítoris, en el varón también tenemos elementos sexuales que ayudan a lubricar la relación sexual. Entonces la relación sexual tiene que estar lubricada por la secreción prostática y por el hecho de las glándulas bulbouretrales. Ambos elementos son las que segregan la lubricación ante la excitación del hombre. Y la técnica de explorar la misma está en relación al tacto rectal. A valorar el tacto rectal, en la cual la próstata tiene un canal intermedio que divide a la misma en dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿no? Para valorar fundamentalmente lesiones de tipo tumorales, cáncer de próstata. Cuando la glándula se hincha en forma única y es dolorosa, es prostatismo. Todas las próstatas de todos los varones después de los 50 años comienzan a tener un crecimiento. El 80% de los varones a los 80 años está próstata aumentada totalmente de tamaño y por lo tanto ya produce, ¿no?, un problema de un síndrome diferente que lo vamos a revisar en su momento. Ok, en líneas generales les estoy diciendo lo que van a revisar ustedes a través de las 2 semanas de prácticas y de teoría. Entonces, por favor, vengan a clase. Tienen algo menos que estudiar posteriormente, hay mucho más que aprender. Solamente leer los slides que dejamos, que seguro las tienen ustedes de otras promociones, no es suficiente. Solamente les permite aprobar rozando el curso, pero no es básico para lo que ustedes van a hacer más adelante, que es medicina 1 y 2 y 3. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Usted dijo que tenemos funciones básicas: riñón, filtración, reabsorción, secreción y excreción. Sí. Y en náuseas y vómitos, ¿qué está en relación con? Está comprometida la reabsorción y la excreción. Y otra, ¿el hematorio, doctor, es microscópico? En los dos casos. Es macroscópica cuando usted observa una orina como lavada de cara. Y es microscópica cuando usted necesita hacer una reacción de TBNO o de estudio microscópico para ver hematías. Gracias.